Buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM, como todos los lunes en vivo. Y hoy tenemos un hermoso tema que, bueno, para los que están en el camino de la antroposofía conocen y los que no, los invitamos a entrar, ¿sí? Vamos a hablar sobre el calendario del alma con un invitado muy especial que ha investigado sobre el tema, entre otros temas, que hoy nos va a regalar este tiempo y su sabiduría. Y bueno, voy a presentar a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Senderos hacia la Libertad. Muy bien, acá en esta tarde de invierno, acá en Buenos Aires. Y bueno, como dijo Liliana, vamos a presentar a un amigo, el sacerdote de la comunidad de cristianos Nicolás Martín. Flamante sacerdote porque se consagró el año pasado, tuvo una pasantía de 6 meses aproximadamente en Colombia y bueno, ahora está en Plotier, en la comunidad de cristianos de Plotier. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, estoy muy bien, gracias a Dios, gracias por tan bonita presentación. Bueno, Bueno, les Nico, contamos, sí, sí, Clau. dale, Lili. Bueno, les contamos, Nicolás, como les decía Claudio, sacerdote de la comunidad de cristianos, que siempre traemos, ¿no? Ese espacio tan hermoso en los programas, y está ahora trabajando en la comunidad de Plotier, Neuquén, ¿no? Así que más frío debe hacer ahí, Nico, ¿no? Está fresco, sí, no fue un Está invierno fresquito. tan duro, pero se puso fresco por momentos, hubo un par de nevadas también. Mira, Interesante el sur, el sudeste. claro. Siempre muy interesante. Nico, y antes de empezar con el tema que está propuesto hoy, ¿querés contarnos algo más de vos, algo que tengas ganas o que sientas antes de abrir? No, bueno, ya Claudio dijo, yo me consagré hace poquito, a pesar de que el camino lo vengo recorriendo hace muchos años. Estuve un año en realidad en Colombia, en Cali, en la comunidad de Cali. Y desde abril estoy acá en la comunidad de Plotier, intentando traer la sustancia y cobijarla y cuidarla lo mejor que se pueda. Y antes me dediqué muchos años a la docencia, como maestro Baldor, como formador de maestros también, y a la música durante muchos años. Un poco así, como de suelo para que más o menos se entienda de dónde vengo. Muy Qué bien. bueno. Y vos sos uno de los dos sacerdotes que se consagraron por primera vez en Latinoamérica en español, ¿no? Así fue. Eso fue. Un evento que todavía tiene como una aura que sigue irradiando, por lo menos así lo siento yo, que fue largos años buscado y intencionado por todos, en realidad los que estaban involucrados en el proceso, y viste cómo es, las cosas tienen un tiempo que a veces es suprahumano, y hubo que trabajar mucho durante como 20 años hasta que finalmente se dieron todas las tangentes y variantes y variables y demás confluyeron en un mismo punto, y así fue que se celebró por primera vez la consagración sacerdotal en español, por primera vez en Latinoamérica, para dos sacerdotes, uno de los cuales me tocó ser a mí. Así que un, un matiz extra de ya un evento que tiene una envergadura que uno pocas veces puede en realidad sospechar, y con este matiz es como todavía más, muy interesante. Qué bueno. Qué Nicolás, tarea. sabemos que vos hiciste toda una investigación sobre el calendario del alma y editaste un libro. Como para que la gente sepa, ¿qué es el calendario del alma? Ujú. Es una pregunta así bastante amplia. Vamos a ver de dónde la iluminamos. Eh,
tiene una primera respuesta bastante práctica y que tiene que ver con la obra de Rudolf Steiner, el principal divulgador de todo lo que es la antroposofía y el ser de la antroposofía en todas sus ramificaciones. En el año 1912, eh, Steiner descubre esta serie de versos que tienen carácter profundamente meditativo y a partir de una serie de preguntas que siempre recibía él en función de la relación del alma con el ciclo del año y de la relación del ciclo del año con el ciclo de las celebraciones cristianas. Él va, algunos dicen descubriendo, algunos dicen inventando, él mismo dice viendo estos, eh, sí, estos versos, que en realidad es como un enorme proceso de transformación de 52 versos, uno para cada semana del año. Y él los da en un año. O sea, él respeta el proceso mismo del calendario cuando entrega los versos. No es que entrega los 52 versos, sino que da un verso por semana, con lo cual tarda un año en dar todo el calendario. Y hay muchos detalles de color muy interesantes en la vida de Steiner, de cómo él trabajaba la antroposofía en él mismo y cómo buscaba trabajarla en el mundo. Una de las primeras ediciones del calendario del alma, una vez que está totalmente en la tierra, donde ya los 52 versos se escucharon por primera vez, fue impresa en las cajetillas de cigarrillos de la fábrica Waldorf Astoria, que iba para los soldados que estaban en el frente de la guerra. Esa fue una decisión de Steiner mismo. Él se dolía mucho de la situación de la guerra y de los hombres involucrados en ese tan terrible acontecimiento, y pensaba que si lo tenían que hacer por el motivo que fuera, tenían por lo menos que tener un poco de alimento para la vida del alma en una situación tan dramática. Y entonces él pidió que los cigarrillos, las cajetillas de los cigarrillos, tuvieran impresa en el lado más grande de la cajetilla cada semana una de las frases del calendario del alma. Esa fue la primera edición del calendario. Yo no sé si todavía existe. Yo la busqué cuando estuve viviendo en Europa y no la encontré, ni siquiera con un coleccionista. O sea que puede ser que no exista más alguna cajetilla de cigarrillos de estas, porque ya pasaron, no sé, 80 años. Pero es interesante el detalle de siempre este gesto de poner la antroposofía totalmente al servicio, ¿no? No para algunos pocos, no para situaciones de confort espiritual, sino realmente en las situaciones en donde la herramienta del encuentro con lo espiritual es la única que puede sostener algún grado de cordura en el alma, pensando, por ejemplo, en lo que se vive si uno está en el medio de la guerra. Y así fue, él entrega estos 52 versos para ser meditados, dice él, como un camino de autoconocimiento del sentir. En el primer prefacio de la primera edición del calendario, tiene dos prefacios, los dos son muy interesantes. El primero, que es del año 1912, él dice esto: en la medida en que el alma se vive a sí misma, en su propia condición de atemporalidad, él sostiene que el alma humana no está sujeta al tiempo, sino que es atemporal, y se puede vivenciar en estos dos grandes ámbitos que él describe muchísimo después a lo largo de su obra, que son la percepción y el pensar, y que en esos dos ámbitos en realidad el alma se vivencia muy similar a cómo se vivencia la tierra en verano y en invierno. En verano el mundo de la percepción, en invierno el mundo interior de los pensamientos. Y entonces lo atemporal del alma encuentra reflejo en lo temporal de la naturaleza.
y que si uno siente el eco en el alma del suceder de la naturaleza, uno alcanza un enorme grado de autoconocimiento. Pero, así lo aclara él en ese prefacio, es un autoconocimiento para el sentir del hombre, no es para el pensar, como tiene otros ámbitos la antroposofía, no es tampoco para la voluntad o para el hacer, sino para el sentir. No lo aclara mucho, tampoco desarrolla qué quiere decir, solo dice que un semejante nivel de ejercicio meditativo no debería ser iniciado de forma, esto lo dice él así, literal en el prólogo, de forma pedante, con lo que sea que eso quiera significar también, sino en un verdadero compromiso por sentir el tejer del alma en el tiempo de la naturaleza, como un camino de autoconocimiento. Y ahí está, un camino de 52 pasos, 52 semanas, con un verso cada semana. Eso es esencialmente es eso el calendario del alma, en lo práctico. Después en lo profundo, me parece que 50 minutos no van a alcanzar, no van a alcanzar. Pero por ahí si me queréis ahí hacer alguna otra pregunta. Sí, Nico, vos al editar el libro, yo me encontré con el libro hace un mes. No sabía esto y bueno, justamente Nahuel, el otro sacerdote que se consagró con vos, que está acá en Buenos Aires, me dice, sí, sí, este es de Nico. Ah, bueno. Entonces, ¿qué nos podés contar? ¿Qué desarrollaste en Sí, ese libro? sí. En principio, por ahí es interesante también para los que escuchen, eh, ese material no estuvo pensado nunca como un libro. Ah, Eso fue en realidad una especie, no sé si que de casualidad, ya en este ámbito me parece que las casualidades son casi ridículas, pero no era la primera idea hacer un libro. Eso fue hace ya como, no sé, como 8 o 9 años de ese trabajo. Y yo tenía un grupo de estudio de filosofía de la libertad con una persona que yo estaba en el hemisferio sur en ese momento y tenía el grupo con una persona que estaba en el hemisferio norte. Y entonces para abrir y para cerrar en la estructura de estudio leíamos el calendario del alma en español y en alemán. Y nos empezó a pasar en la lectura tejida del español de las traducciones que hasta ese momento estaban a disposición y la del alemán, que se empezaban a notar, o nosotros empezábamos a sentir, justo esto que Steiner dice también, una enorme diferencia. No tanto en el contenido, porque las traducciones siempre son muy múltiples y uno tiene un enorme abanico de poder moverse con cierta libertad a la hora de traducir, sino en el ritmo que ofrecía la estructura de los versos. Pensado como un contenido meditativo, uno de los componentes esenciales de la meditación no es tanto el contenido de lo que se vaya a meditar, sino lo rítmico de la estructura meditativa. Eso es lo que hace a la meditación meditación. Por eso si uno medita una sola vez, no tiene tanta efectividad como si uno medita todos los días. Y este componente rítmico para nosotros fue siendo cada vez más claro que Steiner lo había tenido profundamente en cuenta al estructurar los versos casi como poesías, como si uno pensara en la poesía de Lope de Vega, por ejemplo. Y entonces sentimos la necesidad de elaborar una traducción nueva desde el alemán. Y en la medida en que fuimos haciendo esa traducción, nos aparecieron dos cuestiones muy importantes, sobre todo para mí. Una era que el calendario aparece desfasado porque está escrito en el hemisferio norte, como muchas de las cosas que Steiner escribió, todas en realidad, porque no sé si llegó a tocar el hemisferio sur alguna vez, creo que no. Y entonces era todo un desafío y toda una incomodidad vivenciar el calendario así como él lo dio
en la estación exactamente inversa. Por un lado fue ese un criterio muy potente y por otro la relación del calendario con las celebraciones cristianas en el hemisferio sur, que también tienen el mismo conflicto. Mucho de lo que está escrito en torno a las celebraciones cristianas por Steiner mismo y por otros también, tiene su centro físico en el hemisferio norte, que además fue donde sucedieron los hechos que después dan origen al círculo de las celebraciones cristianas. Sin embargo, también dicho por Steiner mismo, pero sobre todo vivenciado por mí y por muchos que trabajan en este sentido, las celebraciones no son dependientes de la naturaleza. Se visten de naturaleza, pero no dependen de la naturaleza. Y entonces fue toda una pregunta de investigación, cómo hacer para adaptar la realidad del calendario al hemisferio sur en unión con las celebraciones cristianas. Y a partir de ahí, en la medida en que se fue elaborando la traducción, se fueron generando anexos, que son estos que después forman el libro. Uno que tiene que ver con el criterio de traducción, el otro tiene que ver con las celebraciones cristianas mismas, y algún par de cosas más que yo ni me acuerdo, porque hace tantos años que después tendría que revisarlo otra vez ese material. La cuestión es que el material empezó a crecer, a crecer, a crecer, y lo empezamos a compartir a pedido de las personas que se fueron enterando que estábamos haciendo ese trabajo. Y fueron estas personas, varios grupos de estudio en ese momento, las que sugirieron que este material debería estar editado a disposición, porque era un material que tenía cierto valor para las personas que lo habían podido adquirir, y que entonces era medio como una picardía que se lo quedaran 4, 5, 10 personas. Y así fue que decidimos hacer del material una maqueta de impresión y trabajarlo en ese formato que vos tenés, pero no está en realidad pensado como un libro, está pensado como un trabajo de investigación. Qué Eso te bueno, puedo- Nico, qué trabajo llevó eso, seguramente. Sí, un enorme trabajo, 6 años parejitos Claro, de mirar. La traducción es muy difícil. Aquellos que por ahí estén escuchando y que hablen alemán saben que la traducción, y mucho más la traducción del alemán que Steiner usaba, es harto difícil. Pero nada, ahí está el fruto, una versión más del calendario del alma. Hay varias traducciones al español, por suerte. Schneider hizo una, San Miguel tiene otra, muy bonitas, todas muy bonitas. Esta tiene un par de criterios bastante puntuales. Por ejemplo, respetar la estructura rítmica del alemán tanto como sea posible y como estéticamente quede bello en el español, para intentar percibir en la lectura del calendario esta cosa rítmica meditativa que Steiner intentó colocar como el alma del calendario según nuestro sentir también, ¿no? claro. Nico, a mí me pasa que lo leo, claro, ahora te escucho y es la traducción exacta, ¿no? O sea, no se intenta que estéticamente se acerque a nuestro lenguaje, pero cuando lo leo, por momentos tengo que leerlo varias veces, es complejo, o sea, es, uno tiene que entrar ahí, yo tengo que hacer un esfuerzo especial en entrar y lo leo y me dejo llevar por eso, ¿no? Y por momentos lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a sentir y me es complejo por momentos y por momentos me genera una sensación, por ejemplo, de contracción y expansión, por ejemplo, Ujú. ¿no? O sea, viste, me pasó la primera vez que fui al acto de consagración en la comunidad de cristianos que no entendí nada y me atravesó totalmente, ¿no? Es como decir, es un decir, no entendí nada, ¿no? O sea, como, uy, y esto tan distinto a lo que estoy acostumbrado a leer, a escuchar, y, y hay algo que te atraviesa el alma. Me pasa eso con el calendario del alma. Hay un movimiento que hace mi alma cuando lo lee. Por Mm, ejemplo, de algo apretadito o ir hacia adentro, ir hacia afuera, al ujú, interior y al cosmos. Me va moviendo el hecho y para los que nunca lo vieron, a veces son 3, 4 líneas, o sea, son
un versito, o no sé cómo se llama, Nico, cada Sí, él lo llama versos, pero versos. sí, también puede ser algo más mántrico, ¿no? Sí. Claro. Pero Él, hay algo de eso, de lo que a mí me pasa, que pasa. y sí, bueno, justamente lo que tiene en la meditación del sentir es que es súper individual, ¿viste? Claro, Diferente es, por ejemplo, si nosotros dijéramos, vamos a ejercitar una meditación para el pensar y vamos todos a meditar un triángulo. claro. Es el mismo triángulo, ¿no? Para todos es el mismo triángulo. La idea triángulo, justamente lo que tienen las ideas, cuando son ideas puras, estas de las que hablaba Platón también, es que no tienen matices, pero la idea pura es la misma idea para todos. Cuando uno llega al ámbito de ese nivel del pensar, que es un nivel muy elevado, no es un nivel así que uno suele alcanzar en la cotidianeidad, sino que se alcanza con mucho esfuerzo, pero la idea empieza a ser para todos la misma idea. O sea, hay un enorme gesto de unidad en las meditaciones que fortalecen el pensar y el ejercicio del pensar. En el sentir es al revés. Lo individual es lo que está puesto en jaque y es ese aspecto, lo individual, lo que termina jugando y estableciendo la relación con el contenido de la meditación. Porque mi sentir es mío, no es transmisible, no es repetible, es puramente mío, mi elaboración con un contenido. Entonces, vos me preguntás, ¿puede ser? Y sí, puede ser, todo puede ser. Esto es lo que tiene de lo interesante en las meditaciones estas y de también lo desafiante, ¿no? Que es que son realmente amplias y una enorme gama de emociones se puede empezar a mover en el momento en el que uno se decide a meditar una estructura como esta, que además es enorme y posee una enorme complejidad también, ¿no? Porque Se percibe. es una construcción que hay que ir haciendo. Normalmente uno empieza leyendo los versos una semana, después la siguiente, pero cuando uno medita, puede meditar el calendario 3 4 5 6 años o más incluso, empieza a formarse una unidad, la unidad calendario del alma. O sea, un año entero que uno vive en el tejer de los versos. Es un enorme trabajo. Y ahí está este gesto, ¿no? Que es bien el gesto del calendario mismo, hacia adentro y hacia afuera. En el exhalar y en el inhalar, o en el verano y en el invierno, o en la percepción y en el pensamiento. Permanentemente estamos atravesados por este ritmo, ¿sí? Y en esta traducción puede ser especialmente difícil, esto que vos decías al comienzo, ¿no? Porque en muchas cosas, en muchos versos parecieran escritos por un español de hace 150 años, porque tiene esta cosa de los verbos al final. Por ejemplo, hay dos formas de utilizar el calendario del alma. Una viene dada por las fechas que Steiner colocó debajo de cada semana. Cuando él daba los versos, colocaba la fecha de esa semana, de ese año, y esa es una forma de usarlo, ¿no? Respetar las fechas que él dio e ir cambiando de verso cuando él cambiaba de verso en 1912. Después alguien le preguntó, no me acuerdo ahora exactamente quién fue el que le preguntó, cómo se podía hacer en el sentido de que cada año las fechas caen en diferentes días. Hoy, que es lunes 26, el 26 de agosto del año que viene no va a ser lunes. Y entonces él dijo, esto no es en realidad importante, uno puede empezar el primer verso del calendario del alma, y ahí es donde se abre un enorme desafío, con el domingo de la resurrección. Así. Bueno, quizá para los que saben lo saben, pero para los que no, la relación de Steiner con el hecho de Cristo es muy profunda, fue transversal en toda su obra, incluso en la primera parte de su obra, cuando él no era abiertamente cristiano, él lo ha dicho aparte públicamente.
Y entonces une con una frase tan sencilla, une el calendario del alma con el hecho de Cristo de una manera indisoluble. Empezar el domingo de resurrección con la primera semana. Si uno cuenta este año, pasaron 22 semanas desde el domingo de Pascua. Y la semana 22, en esta traducción, dice así: la luz desde lejanías del cosmos, en el interior vive con vigor. Deviene luz del alma e irradia hacia las profundidades del espíritu, para frutos dar a luz que al yo humano, desde el yo universal, en el curso del tiempo, hace madurar. Es como si lo hubiese escrito Miguel de Cervantes, ¿no? Una cosa así, más o menos. Más o menos. Por esta cosa de que, por ejemplo, el verbo está al final. Esto es bien del español antiguo. Cuando uno revisa, por ejemplo, los textos de los primeros jesuitas, tenían esta forma de escribir. Y para nosotros fue un criterio que no es ni mejor ni peor que ningún otro, intentar respetar cuando el español estéticamente queda bonito, esta estructura del alemán y de colocar el verbo, o sea, de los tres grandes componentes de la lengua humana, aquel que remite a la voluntad, al final. Y antes construir qué hace esa voluntad y en qué ámbito tiene que obrar, para después poder poner madurar, por ejemplo, en el fondo, al final. Pero yo coincido con vos, a mí también me pasa, aparte, que así traducido implica como un esfuerzo doble. Por eso, por suerte, hay otras traducciones que son un poco más libres en ese sentido, bastante más poéticas también. Y entonces uno puede por ahí jugar con una y otra traducción, a ver cómo se encuentra con una, cómo se encuentra con otra. Sí, esto es lo que tiene la investigación espiritual que Steiner dijo, esto de hacer ciencia espiritual, lo ha dicho tantas veces, que realmente el campo científico es vasto, ¿no? Y no está estipulado. Uno tiene que tener una hipótesis y dedicarse a experimentar, a ver cómo es la hipótesis de trabajo. Y así fue para nosotros, una hipótesis en cuanto al ritmo y en cuanto al hemisferio sur, y luego experimentar. Y la verdad que el resultado es todavía hoy, yo lo uso en mi vida meditativa privada, muy sorprendente. No porque lo haya hecho yo, ¿no? Sino por lo que significa el trabajo en sí. Lo vivencias, claro, lo haces propio. Nico, hablando de hemisferios, nos saluda Raquel Marín desde España. Te Sí. manda saludos. Después Carolina dice muy interesante, saludos. Felicitaciones por este invitado, Vanina. Y Amalia Gervasi, un Ah, abrazo a la qué bueno. distancia. Sí. Así que Amalia bueno, es... acá mucha gente te está escuchando, supongo que Frau Schumann también. Así Solo, que, solo un detalle, Amalia es la coautora de este trabajo. Sí, ah, exactamente. Trabajó qué conmigo hermoso, y me mirá, está presentó este ahí. Bueno, proyecto. le mandamos besos a Amalia, Mm, qué lindo que sí, está escuchando. sí, está buenísimo. Hemos trabajado arduamente con esto, así que ojalá que se ponga contenta de que el trabajo sigue dando en algún punto algún fruto por alguna tierra de este vasto mundo. Nico, ¿Sí? con respecto al calendario y a la semana que vos leíste, que es la semana 22 después de el primer domingo de resurrección, ¿cómo es válido esa semana para el hemisferio sur? Sí, muy bien. Me cuesta responder por sí o no a tu pregunta. ¿Es válido? Yo creo que uno tiene que investigar y descubrir qué es válido para uno. Entonces yo te puedo contar lo que me pasó a mí y lo que me sigue pasando. Es bien interesante que Amalia esté del otro lado porque ya podría ya pensar en cómo escribir por ahí un aporte a esta pregunta que me parece súper valiosa. Eh, yo empecé a sentir la necesidad, yo me empecé a sentir incompleto
cuando yo trabajaba con el calendario, empezando con la semana 1 en el domingo de resurrección, estando en el hemisferio sur, empecé a sentirme yo incompleto. Algo me estaba faltando en la vivencia de la estación en donde yo estaba y la relación de la estación y los fenómenos perceptuales con el contenido meditativo del verso. Algo estaba como no totalmente en armonía. Y entonces fue mi decisión buscar el verso opuesto, que para la semana 1 es la semana 26 o 27, dependiendo de cómo se mira. Y entonces ahí yo empecé a sentir mucha más sensación de armonía en la meditación del calendario. Recién ahí, cuando yo pude traer el complemento del verso que tiene que ver con la naturaleza, el complemento desde adentro mío es más como un verso, yo lo llamo, hay varios trabajos en este sentido escritos. Debus tiene un trabajo precioso escrito, por ejemplo, Mijael Debus, que también fue traducido por Amalia y por mí en su momento. Él lo llama versos opuestos. Para mí es una especie de, como de complemento, en lugar de afuera hacia adentro, como marca el verso lineal, de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que le pasa al alma en contrapeso con eso que viene? Y ahí para mí realmente tomó una especie como de unidad y de cuerpo unitario el calendario. Entonces yo trabajo todavía hoy dos versos. El del hemisferio norte, que sería para esta semana el verso 22, y el del hemisferio sur, que sería para esta semana el verso 48. ¿Lo tenés ahí a mano? Lo tengo a mano. ¿Querés leerlo? Sí. Por favor. En la luz que desde alturas del cosmos al alma plena de poder unirse quiere, manifiéstese, resolviendo enigmas del alma, la certeza del cósmico pensar, reuniendo la potencia de sus rayos, despertando amor en el corazón humano. Hermoso. Los Hermoso. dos últimos, quisiera hacer una aclaración, sobre todo porque está Amalia escuchando. Los dos últimos están invertidos en la forma de escribir. A propósito, pensando en el encuentro de hoy, no dejé los verbos al final, que como están en la traducción que yo hice con ella, para que el español no sea tan ajeno al oído latinoamericano. Claro. Y le puse los verbos adelante, pero en realidad están atrás, escritos atrás. Y entonces, por ejemplo, el primer verso, la primera línea del verso 22, dice, la luz desde lejanías del cosmos. Y en la primera línea del 48, en la luz que desde las alturas del cosmos. Entonces, ¿ves cómo se teje ahí una situación con otra? El segundo, y solo este como ejemplo, en el interior vive con vigor, en el verso 22. Y en el 48, la segunda línea, al alma se quiere unir plena de poder. Entonces se va tejiendo así lo interior y lo exterior, ¿no? Así encontré yo una respuesta a tu pregunta. Yo la encontré. Me parece que cada uno tiene que buscar ahí. Esto es lo que hace de nuevo esta meditación para el sentir, que es estrictamente individual. Por ejemplo, en el hemisferio norte, Amalia puede también compartir su experiencia en algún momento, si la invitan. Yo conozco muy poca gente que usa el verso complementario para meditar. Usan el verso lineal y recorren las 52 semanas de la 1 a la 52. A mí me pasó que en mi conciencia era como si viviera en una tierra que estaba cortada a la mitad. La tierra es, por lo menos para mí, una esfera. Después podemos debatir sobre si es un disco o no. Y entonces
lo que para mí es la naturaleza, para el otro lado de la Tierra no lo es. Y entonces, calendario en este sentido quiere estimular la conciencia de vivir en una Tierra que es un solo organismo, pero que tiene múltiples realidades. Por ejemplo, invierno y verano. Entonces, una forma de cultivar esa conciencia de que yo estoy parado físicamente en este lugar y que en el afuera tengo mi invierno, pero eso significa que en el adentro del hemisferio opuesto es verano, es, por ejemplo, utilizando estos versos complementarios. Entonces yo utilizo los dos. Yo trabajo con el calendario normalmente entre 2 y 3 veces por día, mañana, mediodía y noche, y en las 3 veces ambos versos, para ir conquistando lentamente esta conciencia de unidad, ¿no? Cristo dice, Steiner dice cuando hablo del hecho de Cristo y de la relación del hecho de Cristo con el invierno en el hemisferio norte, él dice, Cristo nació en el día que nació para toda la tierra, no importa dónde uno haya estado. Y para nosotros, que estamos acá, es verano en diciembre. Entonces, ¿cómo se puede comprender esa situación? ¿Cómo se teje en el alma la vivencia de esa situación? Yo, una forma, porque hay varias formas, es buscando este tejido complementario de los versos, estos que se conocen como versos opuestos, pero que en realidad, como todo buen par de opuestos, tiende a querer complementarse. Esa es una forma, hay varias formas de trabajar con el calendario, por eso es una herramienta tan multifacética. Se puede incluso trabajar con 4 versos al mismo tiempo, que es como bastante complejo, así como, sí, muy difícil. Una hermosísima experiencia, pero es súper intensa. Sí. Nico, bueno, acá escribe, hay un usuario que es GAG 2030. Nos gustaría que nos digas tu nombre, porque a veces hay nombres de fantasías y si querés compartirnos tu nombre, porque quizás te conoce, Nicolás, que dice, compartimos en aquel momento y hoy que algo faltaba en la sensación anímica. Tal vez no siempre era así en cada verso, pero sí muy a menudo. Yo también sigo leyendo ambos versos. Sí, Se tejen en ambos versos imágenes, palabras que forman una cierta totalidad. Y como dice Nicolás, cada uno va encontrando un camino. No todos leen el verso opuesto. Debe ser Amalia, ¿no? esa Amalia, Pero sí. claro, debe ser Amalia con ese usuario. Sí. Bueno, acá nos comparte este texto. Sí. Bueno, y ahí está. Fue muy fuerte para nosotros como que faltaba algo, pero no porque faltara en el calendario mismo, ¿no? Sino en nosotros. Justo Amalia también tiene esta interesante condición biográfica de que vivió muchos años en el hemisferio sur y también ya a esta altura de su vida muchos en el hemisferio norte. Entonces, se notaba mucho en la vivencia del alma de salir a la calle que algo estaba como desbalanceado. Y entonces ahí fue que decidimos pensar cómo podía ser trabajar con 2 versos, para lo cual necesitábamos, porque lo sentimos así, volver a traducirlos. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro que ustedes editaron, Nico? Mira, Para yo la no sé gente si siguen quedando ejemplares todavía. Yo, bueno, en el medio, después de ese trabajo, la verdad es que mi vida se fue por caminos que yo en ese momento ni siquiera sospechaba. Y yo dejé los poquitos que tenía, que todavía quedaban, los dejé en la comunidad de Olivos, en Buenos Aires. No tengo, la verdad es que no tengo registro de si sigue quedando alguno o no, porque quién sabe dónde estarán también. Es probable que si no se vendieron los hayan por ahí movido de lugar también. Está el archivo digital. En todo caso, después si quieren pueden compartir mi contacto y el de Amalia también, por si hay alguien en Europa.
Tenemos el archivo digital, en todo caso tendríamos que volver primero a acordar con Amalia si lo queremos volver a compartir antes Bueno, por lo menos de revisarlo. En algún momento nos habíamos propuesto revisarlo para una segunda edición, pero fue imposible por los tiempos de cada uno. Pero quizás haya llegado el momento de volver a revisarlo, hacerle algún ajuste y volver a ponerlo a disposición, por lo menos en formato digital. Eso podría estar a disposición. El formato físico, la verdad es que con mucha pena tengo que decir que no tengo ni idea de si todavía hay algún ejemplar o no. va circulando por el mundo, ¿no? Supongo que en las instituciones de la comunidad de cristianos, movimientos antroposóficos, digamos, podemos llegar a preguntar en los distintos países dónde se podría acercar la gente para conseguir el calendario del alma. Y en su momento nosotros hicimos creo que 300 o ejemplares o 500, ya no me acuerdo, y muchos se fueron a los distintos lugares, a la editorial antroposófica, a la comunidad de cristianos, a los cursos, a Europa también. Yo hice una presentación en una feria del libro en Mar del Plata también en su momento y me llevé un montón y algunos se vendieron allá. Pero después cuando yo tuve que salir de la Argentina, los poquitos que tenía, que creo que eran 20, quedaron en la comunidad de Olivos. Si hay, por lo menos los que yo tenía conmigo, están ahí. Y si no, seguramente Amalia tiene algún dato, si es que todavía queda algo en su memoria o en sus contactos. Bueno, ¿Y No sé si, cómo titula? no sé si yo Perdón, llegué Nico. uno al estar en español del Goetheanum también. Ah, Ahora estoy pensando, porque en su momento con Amalia, que ya vive cerca del Goetheanum, y podía por ahí llevar un ejemplar, quizá haya uno ahí, la verdad que no sé. ¿el título que le pusieron al libro, Nico? El título es Aspectos complementarios para el trabajo con el calendario del alma de Rudolf Steiner en ambos hemisferios. Qué lindo, qué bueno. Bueno, vamos a ver si encontramos algún ejemplar. Qué ejemplar y lindo. bueno, la gente paciencia, pero yo pienso que el que quiera encontrarlo se va a encontrar, ¿no? O sea, es como te va a encontrar el calendario en el camino del destino, ¿no? Y bueno, y algo sucede cuando te encontrás, te atraviesa. Bueno, Nico, ¿te gustaría como transmitirle algo a los oyentes, no sé, algún mensaje, alguna reflexión? Nos quedan ahora unos minutitos de programa, pero algo que, no sé, que desde tu experiencia, vivencia, algún, no sé, mensaje. En relación al calendario. Sí, o a este proceso, los procesos meditativos, a lo que sucede, ¿no? Cuando uno Ujú. medita, no sé, o lo que tengas ganas. Ujú. Uh, Invitación más interesante. Me dejaste sin palabras, mira que no es Bueno, poco. mientras pensás GA 2030, era Amalia. Sí, sí, ahí me acordé, sí. Tiene, no sé por qué ese nombre. Em, y mira, qué sé yo, no sé. Yo me voy dando cuenta de que no está bueno dar consejos, la verdad. En una época de tanta necesidad y de tanta, eh, donde tan claramente se va evolucionando hacia lo individual, con todos los pros y los contras que eso pueda tener, yo solo puedo compartir mi experiencia. Mi experiencia es que justamente en una vida que se va individualizando y se va singularizando y particularizando cada vez más, el valor casi ontológico de los espacios de camino interior es alarmantemente urgente de encontrar, en mi experiencia. Si el yo se cierra sobre sí mismo y no tiene un vínculo con algo superior a través de la meditación, de la oración, de la contemplación, así, o pónganle ahí los nombres que quieran, o sea, donde en su centro no tiene ningún ser superior que no sea él mismo. Se pone delicado un proceso de individualización así, porque se transforma muy rápidamente en egoísmo. Y seguramente muchos que escuchan, y nosotros seguramente también, conocemos caminos genuinamente espirituales que
muy curiosamente fomentan un egoísmo muy profundo. Y entonces meditar en este tipo de contenidos, donde eh, las fuerzas espirituales son abiertamente nombradas con nombre y apellido, como el calendario del alma y también otras meditaciones también, como el Padre Nuestro, por ejemplo, eh, al mismo tiempo que ofrece estos espacios de consulta con lo superior para ordenar un mundo cada vez más caótico, permiten que no sea el propio yo el que tenga siempre las respuestas y las últimas verdades, sino un amparo, un fundamento, un manto, que es en el fondo lo único que da sentido a una realidad como la que vivimos, que es muy compleja. Así que yo les puedo compartir eso. Y no Hermoso. hace falta irse a la montaña y prender Claro. una vela y flotar 30 centímetros sobre el piso. Se puede meditar en la cola del banco, en la parada del colectivo o mientras uno se ducha. Realmente puede ser así, cuando uno no tiene otra posibilidad, ¿no? Si uno tuviera espacios privados, mucho mejor. Pero si no los tiene, porque tiene 5 hijos de 3, 4, 5 y 6 años, bueno, entonces hay que meditar mientras el huevo no se quema. Pero conviene intentarlo antes que soltarlo y que la vida se organice por la fuerza inherente del caos y no por la fuerza del yo que busca su unión con lo superior. Eso podría decir. No sé si tiene algún sentido, esperemos que sí. Sí, ahí apuntaba. Bien, muy bien. Sí, sí, totalmente. Es tal cual como vos decís, en cualquier lugar podemos meditar estos versos, porque aparte son cortos, pero muy profundos, Uf, y realmente si uno, lo que vos decías, se van complementando los de hemisferio sur y hemisferio norte, yo creo que uno puede entrar en un equilibrio, en un ritmo sanador. ¿No te parece, Nico? Sí, me parece, o por lo menos mi vivencia es esa, y entonces aparece una vivencia muy unida con todo lo que es camino interior, que es esta que vos traés, que para mí es como la médula espinal, que uno, por lo menos yo la descubrí bastante tiempo después de empezar, que es sanar. Sanar en todos los sentidos, sanar el alma, sanar la relación del alma con el mundo espiritual, sanar la relación del alma con las otras almas. Y en el eso. caso del calendario, sanar la relación del alma con la tierra también. O sea, es ganancia por donde lo mires. ¿Sí? Sí, versos muy potentes, muy profundos. También nombraste el Padre Nuestro, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero bueno, cuánto tenemos al alcance de la mano, ¿no? Para sobrevivir estos tiempos de tantos desafíos tan difíciles y que hay todo digamos, una intención también de cortar esta conexión con el mundo espiritual en nosotros. Y bueno, y las preocupaciones cotidianas que nos hacen desviarnos o dormirnos, olvidarnos. Entonces, bueno, este trabajo de la voluntad y de lo rítmico, este es un camino, el del calendario del alma, que hoy tenemos el regalo de escuchar al sacerdote Nicolás Martín. Para los que, bueno, entraron un poquito más tarde al programa, este programa va a quedar grabado como siempre y como todos en las distintas redes sociales y en nuestro Instagram Senderos hacia la Libertad. En la bio está el link donde pueden escuchar todos los programas. Este quedará también grabado para volver a escucharlo. La verdad que yo te voy a volver a escuchar, Nico, porque es para mientras a mí me gusta mientras cocino, manejo, lo que sea, escuchar estos programas tan profundos que nos enriquecen y que hoy escucharte a mí me reconecta con, volver a conectar, ¿no? Sí, porque estoy con algunas otras lecturas y siempre la oración, pero, el calendario del alma, volver, ¿no? Volver cuando uno lo olvidó ahí, volver a reconectar. Hoy me llevo eso, Nico, así que gracias.
Gracias. Bueno, Clau, Gracias, Nico. últimos Una minutitos. consulta, Nico. Vos hablaste de que vos lo utilizás a la mañana, al mediodía y a la noche, Sí, ¿sí? O sea, eso sería ideal. siempre me andás corriendo para que yo dé Es definición. tu forma, claro, Es tu forma. O Sí, es sea, mi forma, yo la fui encontrando también y claro. tiene que ver con el propio ritmo de mi cuerpo, de qué me pasa a la mañana, al mediodía de la noche y lo que yo fui descubriendo de la relación entre eso que me pasa en el cuerpo y el movimiento del sol. Ah, bien. Esto es así para hacer un programa de 72 años, ¿no? Porque la meditación antigua tiene una enorme relación con el sol. Los grandes maestros meditadores vienen de Oriente y la relación del Oriente meditador con el sol es enorme y está profundamente también estudiada. Lo que tiene de interesante en la forma que para mí va tomando el calendario del alma es que la toma no solamente con el sol exterior, sino con el sol interior, que Steiner llama Cristo. hermoso. Sí, qué interesante, ¿no? El sol interior, que es el Cristo, que Sí, el Cristo en mí. sí. Eso, exacto. Bueno, Clau, tenemos que ir terminando. Pobre Claudia. Bueno, Eh, Último claro, minutito tal. y agradecerte un montón, Nico, tu presencia, tu tiempo. Le mandamos un enorme cariño a la comunidad de Plotier, hacerle llegar el saludo nuestro a todos. Y bueno, después te enviaremos el link para que este contenido también se difunda y bueno, y todo el que quiera acceder pueda entender un poquito más del tema. Así que bueno, Nico, desde acá te abrazamos fuerte y muchas gracias. Hermoso Gracias a ustedes. escucharte. Muchas Gracias, gracias por la Nicolás. apertura. Sí, Este, gracias, igualmente. y nos veremos pronto, Sí, seguramente. Sí, ojalá. Gracias a ustedes por el espacio. Amalia, un abrazo enorme, gracias también. Y gracias a Jimena, creo que ya se llamaba la chica de la radio, Sí, productora. sí. Ujú. seguramente por ahí escuchando. Muchas, muchas gracias. Gracias, Gracias, un Nico. saludo Y nos a estamos todos los viendo. oyentes. Buena semana para todos los senderistas. Hasta el lunes, nos Hasta el vemos. lunes próximo. Chao. Chau, chau.